Tardes, mi nombre es Grisel Sánchez Arellano, soy enfermera perinatal. Actualmente estoy como coordinadora en el Instituto Nacional de Perinatología en el programa de acompañamiento en las pérdidas gestacionales y en los cuidados paliativos neonatales. Soy, aparte, tanatóloga, tengo diplomados en cuidados paliativos, en logoterapia y pues para mí es un gusto. Le doy gracias a la maestra Angélica por la invitación para darles a conocer este programa que es muy importante en todas las unidades donde hay atención para las mujeres embarazadas y sobre todo en los institutos o en los hospitales donde tienen embarazos de alto riesgo, que es muy frecuente que tengamos alguna complicación, ya sea materna o fetal. Si me dan el acceso para compartir pantalla, por favor. Ya puedes compartir. Ahí sí me pueden avisar si ya se ve la pantalla. No, sí, ya se ve, nada más ponlo en modo de presentación. Ok, Ya me regresó. Ahí sí ya se ve mejor. listo, ya la vemos a partir de la primera diapositiva. Ok. Bueno, pues daremos inicio a este tema. Les decía que este tema es muy importante, que nosotros como personal de la salud tengamos las herramientas suficientes para apoyar a esta parte tan vulnerable que son las pérdidas perinatales y los cuidados paliativos neonatales. Una vida no es menos importante por haber sido más corta. Tendremos el contenido con una pequeña introducción, los antecedentes obstétricos, definiciones, lo que es el programa institucional en el Instituto Nacional de Perinatología, el objetivo de este programa, las manifestaciones del duelo y cuáles son las intervenciones de enfermería en los cuidados paliativos perinatales y neonatales. La muerte perinatal es un problema de salud pública que afecta a 5.3 millones de mujeres en todo el mundo. Si vemos, no es una cifra que podemos decir que es muy poco. La cifra cada vez va aumentando y aparte que hay un subregistro porque muchas mujeres que tienen abortos no están registradas. De acuerdo a la UNICEF, señala que cada 16 segundos se registra una muerte fetal o perinatal en algún lugar del mundo. Esto significa que alrededor del mundo ocurren más de 2 millones de muertes fetales y neonatales. Aquí en nuestro país, de acuerdo al INEGI, durante el año, en el 2020 se registraron 22.637 defunciones, las cuales corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10.000 mujeres en edad fértil. Si nosotros buscamos como definiciones de muertes perinatales, vamos a encontrar diferentes definiciones incluso a nivel mundial, por lo que la OMS marca como algo más en general, en donde la muerte perinatal va a incluir todas las muertes gestacionales y neonatales, y recordemos que un neonato es hasta los 28 días de vida, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Sabemos que la gestación es un momento muy vulnerable, hay una labilidad emocional muy importante, y además va a haber muchos cambios hormonales, y esto va dirigido a una preparación durante la maternidad y también esos vínculos que cada vez se están desarrollando, por lo que el apego de la madre hacia su hijo muchas veces se inician desde el momento en que la mujer se sabe embarazada,
y van a empezar todos esos proyectos hacia el futuro, sobre su futuro bebé. Y generalmente los padres empiezan un periodo de expectativas, de sueños, y nadie está preparado generalmente para algo diferente, sobre todo cuando ahorita que ya hay cada vez una tecnología más avanzada, que muy tempranamente se dan los diagnósticos, como en medicina fetal, donde se les dan seguimiento y es cuando se detectan muchas situaciones de riesgo, y ya sea maternas o fetales, que ahorita también lo vamos a ver. Y por eso es que la muerte de un hijo durante un embarazo o después del nacimiento es una de las experiencias más dolorosas y traumáticas para la mujer, para la pareja y también para toda la familia, porque cada uno de los integrantes de la familia van a sufrir un duelo. Se acompaña además, como les decía, una multitud de pérdidas secundarias, como son esos proyectos que ya van ellos realizando, esas preparaciones previas que tienen y que muchas veces ellos tienen que ellos esperan con mucho entusiasmo la vida y tienen que abrazar la muerte, y por eso es, de verdad que es muy difícil para las mujeres. Hay muchas situaciones que se pueden presentar, ya sea, va a depender también de las circunstancias de la pérdida, como es qué tipo de pérdida es, la edad gestacional, y no con esto quiere decir que a menor gestacional es menor el dolor de los padres. Generalmente ellos, les decía, ellos están preparados, ellos tienen ya ese amor de incluso, vemos a muchas mujeres que apenas tienen 5, 8 semanas y ya se están protegiendo el vientre porque es una medida de protección hacia su bebé, ya lo están acariciando, ya se empiezan a cuidar y empiezan todos esos cambios emocionales, eh, porque también a muchas mujeres les causa ese temor, esas expectativas, qué va a pasar, si es un bebé planeado, esperado, deseado, si es también una pérdida sorpresiva o es esperada, como lo vamos a ver, que muchos de estas pacientes ya bien llegan al instituto con un duelo anticipado. Y algo bien importante es el contexto sociocultural. Tenemos muchas mujeres en el instituto donde son referidas de otras instituciones o son referidas de otros estados o incluso hemos tenido pacientes de otros países. Entonces, el simple hecho del transporte, de que no es su lugar de residencia, donde ellas tienen que buscar un lugar o un albergue para estar ahí mientras les hacen los estudios, sobre todo también cuando son bebés que son de cuidados paliativos que tienen estancias prolongadas, todos los cambios que les está afectando a esta familia, así como también la historia obstétrica de las pérdidas, el número de embarazos, cuántos hijos vivos y tenemos en el Departamento de Reproducción Asistida, en donde hay muchas mujeres que están tratando de poderse embarazar y tienen años y años tratando de estar con tratamientos, con estudios que incluso son caros y que no logran embarazarse. Y que a ver, por alguna, bueno, llegan a embarazarse y que muchas veces estos embarazos se tornan en riesgo y que algunas de ellas llegan a perder a sus bebés. Entonces, de por sí ya vienen arrastrando problemas emocionales muy fuertes y que a veces tengan que decidir interrumpir su embarazo porque viene con alguna condición fetal. Entonces, para los padres es un trauma muy fuerte. Incluso también la edad materna es un factor muy importante porque no es lo mismo un adolescente a una mujer que rebasa los 42 años, que es más riesgo durante su embarazo. O hemos visto también adolescentes muy pequeñas de 10, 11, 13 años, 15 años, en donde también para ellos es un trauma muy fuerte cuando tienen una pérdida gestacional. Así como también la historia familiar de las pérdidas, pacientes que llegan con eh, pérdidas ya recurrentes y que no ha sido tratado la parte emocional,
y que incluso no tienen el tiempo o toda la asesoría que debe de tener una paciente y que se embarazan sin dejar todo ese periodo que deben de ellas de cuidarse para atender la parte emocional y física, y que muchas veces vuelven a ocurrir otra pérdida gestacional. Y se van a presentar las pérdidas gestacionales por varias condiciones. Unas son las maternas, por enfermedades crónicas degenerativas. Tenemos muchas pacientes diabéticas, pacientes con problemas de hipertensión crónicas, pacientes con cardiopatías muy complejas, pacientes con cáncer y embarazo, pacientes con lupus, insuficiencia renal, ya muy complicadas, que incluso se han dado todo su abordaje de tratamiento con hemodiálisis, y que algunas con estos tratamientos han habido casos de éxito, pero también todas las afectaciones que tienen para la madre, así como las infecciones, preeclampsia y eclampsia, que afortunadamente en el instituto cada vez vemos menos las eclampsias, los traumatismos, pacientes que van con todo su embarazo aparentemente normal y que por alguna caída o algún accidente automovilístico llega a la atención y que se les da la mala noticia que ya no hay latido fetal, y es un trauma muy fuerte. Aspectos legales, como es la interrupción legal del embarazo, que en el instituto solamente se interrumpen cuando son por condiciones maternas o alguna condición fetal, así como también cuestiones de adolescentes que se interrumpen sus embarazos por alguna condición de violencia o violación. En cuanto a las condiciones fetales, son por trastornos relacionados con la corta duración de la gestación o el bajo peso, que es muy frecuente estos pacientes en el instituto. Las terapias neonatales están llenas de prematuros, malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas que vemos cada vez más frecuente la atención con estos pequeños. Fetos afectados por otras complicaciones maternas del embarazo, como son los embarazos ectópicos, que también es muy difícil. A veces son pacientes que llegan que no saben ni que están embarazadas o se dan cuenta que por fin pudieron embarazarse o que su embarazo es un ectópico y que se tiene que interrumpir. Algunas pacientes que ya llegan por intensos dolores y que tienen que, aparte de la interrupción del embarazo, pues también pierden alguna salpinge o incluso cuando es un ectópico roto que se tiene que hacer un HTA. Entonces ahí tienen dobles pérdidas porque tienen menos posibilidad de volverse a embarazar o si les hacen un HTA, pues la nula poder, no poder volverse a embarazar, así como los abortos inevitables, espontáneos y sépticos. Por condiciones placentarias, pues los fetos afectados por otras anormalías morfológicas y funcionales de la placenta, síndrome de transfusión feto a feto, que también lo vemos muy frecuente en el instituto y que muchas veces se tiene que hacer una fotocoagulación en donde uno de los gemelos es un óbito, el otro tratan de poderlo salvar, que son mamás que están mucho tiempo hospitalizadas y que finalmente algunos se salva o incluso los dos llegan a fallecer. Entonces, son uno de los duelos más complicados, los embarazos de gemelos, donde fallece uno y el otro queda vivo, o queda uno vivo y poco a poco se va deteriorando y también fallece. Así como también los accidentes de cordón umbilical, como son los nudos o aplastamientos, la ruptura prematura de membranas, que afortunadamente va a depender mucho de en qué semana de edad gestacional es la ruptura de membranas, y que se puede llevar un manejo conservador, en donde mientras no haya infección y que tengan un control muy estricto, estas pacientes puedan alcanzar donde sea una semana de más viabilidad para los fetos y que tengan unas mejores condiciones estos bebés. Pero cuando hay ya
llegan en trabajo de parto en fase activa o ya con datos de infección, pues ahí sí ya realmente no se puede darle un tratamiento. Pues de acuerdo a toda a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y a la OMS, se marca como la mortalidad perinatal en muerte fetal, en donde se va a dividir en tres, donde es la muerte temprana, que va desde la concepción hasta las 22 semanas de edad gestacional, con un peso menor de 500 gramos, que son los abortos. La intermedia, que va de las 22 semanas a las 28 semanas de gestación, con un peso al nacer de 500 a 999 gramos. Y la tardía, que es a partir de las 28 semanas, con un peso al nacer de 1000 gramos o más. Si ven en donde está muerte fetal, vemos una mariposita. Esta la vamos a ver muy frecuente ahorita en la presentación, así como la morada, donde son logotipos que nosotros tenemos para identificar cuando ingresan las pacientes a los servicios. En la muerte fetal, en el pizarrón cuando ingresan las pacientes, se coloca esta mariposita que es en rosa con azul. Y en la muerte neonatal o cuidados paliativos, se coloca la mariposa morada, ya sea en las cunitas de los bebés de cuidados paliativos o en la puerta si va otro, está en hospitalización. Y ahorita lo hablaremos más detalladamente. Y en la muerte neonatal, les decía, es la precoz, que es la muerte del recién nacido los primeros 7 días de vida. Y en la tardía, la muerte del neonato después de los primeros días, desde los primeros 7 días hasta los 28 días de vida que está considerado el neonato. Si vemos aquí, los lactantes menores ya no entran a la mortalidad infantil, sin embargo lo coloco aquí porque también son los lactantes menores, tenemos una atención muy grande en el instituto, en donde son niños que están en cuidados paliativos y que duran tienen estancias prolongadas, y que va a depender mucho de esto de la patología. En el instituto contamos con un programa interdisciplinario que acompaña a la madre, al padre y a la familia que cursa un embarazo en condición que conduce invariablemente a la muerte en el periodo fetal, en el parto o en el periodo neonatal, en donde todos los días jueves se sesionan los casos más complejos y de acuerdo a la expertise de cada especialista. Generalmente esta reunión se hace en la dirección médica, donde están los directivos, están los médicos de diferentes especialidades, trabajo social, está enfermería, está psicología, genética, que también es muy importante porque les da un seguimiento, y se busca la mejor opción para estas pacientes y cuál es lo que más se le puede ofrecer tanto a la madre como al feto, y también hablar con los padres cuando se tiene que interrumpir este embarazo, ya sea por alguna complicación que tiene la mujer y que se puede llegar incluso a morir. Se habla con ellos, se hace primero la sesión interdisciplinaria y después se aborda directamente con los papás. Si es un bebé que va a ir a cuidados paliativos, neonatología les habla todo la intervención de lo que es cuidados paliativos para que ellos firmen, pero siempre se trata de que esté con un familiar, en este caso el esposo o algún familiar que esté con la paciente, para que tengan toda la información y que ellos decidan qué es lo que se va a hacer. Es importante porque muchas pacientes no quieren interrumpir porque se sienten que ellas no son nadie para interrumpir una vida, y esto les genera muchas culpas, que lo vamos a hablar más adelante, pero es muy importante que la paciente, cuando tome la decisión, lo haga por beneficio tanto de ella como de su bebé, darle toda la información, psicología directamente también ve esa parte de atención emocional que requieren las pacientes. Y les decía, también se abordan todos los aspectos biológicos,
psicológico, espiritual, que también va a depender mucho de lo que es la parte social, la parte cultural, incluso la parte económica. Y que esto se va a hacer desde que se le da el diagnóstico. Y vemos la diferencia cuando llega una paciente por primera vez y que no se le ha dado ningún abordaje, con una paciente que desde su diagnóstico se le ha dado todo ese abordaje y llegan a hospitalización ya con un duelo anticipado. Sin embargo, no quiere decir que esto le va a quitar todo ese dolor que va a tener esta paciente y su pareja. Dentro de los objetivos es proporcionar ese clima de seguridad, esa confianza que necesitan esas pacientes, esas parejas, que vivan esa compleja situación de muerte fetal o neonatal. Se les brinda esa atención de calidad interdisciplinaria y sobre todo con ese sentido humanitario. De hecho, el instituto, su eslogan es ética y humanismo, y se trata de eso, de que se les dé esa mejor atención de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y lo más importante es ese eje central que necesitan, esa dignidad que necesitan como persona. Dentro de pues la bioética y lo que les decía de la dignidad es la base de los cuidados paliativos. Estos pacientes necesitan ser tratados con respeto, con consideración, con justicia, con amor, con benevolencia, evitar el exceso de tratamientos y tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la familia. Recordemos que cada familia tiene una historia de vida y que dependiendo de esto y de toda la red de apoyo que ella cuenta, es como nosotros vamos a darle nuestro apoyo y nuestro acompañamiento durante estos procesos. Hablar del duelo. El duelo en latín es dolos, dolor, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde son esas demostraciones que se hacen para manifestar esos sentimientos que se tienen por la muerte de alguien, que se expresan con dolor, con aflicción o con pesar. Y que muchas veces duelo no es simplemente por la muerte de alguna persona significativa, sino también esas expectativas de unos padres de esperar a un hijo sano y que llega con alguna complicación, con una enfermedad que limita su vida, o pacientes que quedan con secuelas muy importantes. Recordemos que el duelo no es una enfermedad, es una respuesta natural, adaptativa en el ser humano, y va a surgir de esto a partir de esa pérdida significativa. Y es un proceso de transición en donde va a tener que pasar por unas fases, por esos momentos, pero también por tareas. Al estar con las pacientes, siempre les digo, tenemos dos opciones. Va a depender de esa actitud que tú tomes ante este duelo. Una es el sentirme yo muy triste, el llorar, el estar sufriendo, o abrazar ese dolor y seguir adelante, seguir avanzando, aún a pesar de ese dolor. Es dinámico porque va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Es único y es personal. Todos tenemos reacciones muy diferentes y lo hemos visto con la atención de las pacientes. Habrá pacientes que se ven muy tranquilas cuando empezamos a platicar con ellas. Es cuando empiezan a sacar que de alguna forma algunas quieren evadir, pero tampoco se trata de evadir, porque tarde o temprano va a salir ese duelo. Incluso se van juntando esos duelos y cada vez van creciendo. O pacientes que también externan muchas culpas porque ellas decidieron interrumpirlo, pero cuando ya platicamos con ellas no siempre, no es juzgar, ni tampoco es decir que tomaron la mejor decisión, sino que la decisión que ellos tomen lo hacen desde el amor, lo hacen porque a lo mejor su bebito venía con algún problema muy complicado, o ella que tenía ya una cardiopatía que le podría complicar su vida. Es cuando ellas empiezan, es escucharlas. Necesitamos escuchar para cuál es su sentir, darles ese permiso de expresar lo que ellas sienten,
Incluso les decía, el sentirse culpables, el sentirse enojadas también, porque son etapas que ahorita lo vamos a ver. Y cada una lo van a manifestar. El que lloren o no lloren no es porque les duela menos o les duela más. Todos demostramos las emociones muy diferentes. No hay emociones malas ni buenas, sino todos vamos a ir mostrando cuál es nuestro sentir. Vemos a veces que los papás son los que necesitan más contención que con la mamá, o la mamá incluso a veces les tiene que dar contención a su pareja. Por eso no podemos decir que es como una receta. Tenemos que ver la necesidad de cada paciente y cuál es su necesidad de ellos. Es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Estas son algunas manifestaciones normales del duelo en adultos. Les decía, el duelo es una experiencia global que afecta a las personas en su totalidad, en los aspectos psicológicos, emotivos, afectivos, mentales, sociales, físicos y espirituales. Dentro de las respuestas mentales, ellos tienen confusión, tienen dificultad en la atención, en concentrarse. Incluso es el peor momento para que ellos tomen decisiones. Preocupaciones de esa incertidumbre de qué va a pasar, pensamientos obsesivos o catastróficos, sensaciones de vivir en el limbo. Podemos estar hablando con ellas y parecen que nos escuchan, pero están en ese dolor, están pensando en todo eso que va a pasar, en ese dolor que van a sentir, en el qué hicieron para merecerse, incluso lo ven como un castigo que les mandaron y que ellas tienen que soportar todo esto, y también esa obsesión por recuperar esa pérdida. Incluso llegan mujeres que ya les dijeron que no hay latido, ya les hicieron ultrasonidos y que ellas siguen sintiendo que todavía se mueve su bebé y que se niegan a que se les dé el tratamiento, o pacientes que quieren que se les hagan más estudios o incluso quieren otra opinión, y es muy válido que ellas tengan otras opiniones. Respuestas emocionales como esa impotencia, tristeza, apatía, la angustia, miedo, desesperación, irritabilidad, ira, esa frustración con su mismo cuerpo, frustración con ellas porque a lo mejor hicieron o no hicieron algo que por qué se está presentando esa muerte fetal, óbito, o por qué tienen esa complicación materna o fetal. Esa extrañeza con respecto a sí mismo ante el mundo habitual. Incluso llegan a tener como envidia por las pacientes que están con sus bebés, o incluso algunas nos han manifestado que tienen, ¿por qué esas mujeres que regalan los hijos o que no los atienden o, o que abortan? Porque a ellas sí pueden tener hijos y ellas no pueden. Y ellas empiezan a cuestionar muchas cosas, incluso tienen como esos deseos de venganza. Algunas mujeres manifiestan que al inicio a lo mejor la pareja no quería que estuviera embarazada, o que algún familiar que les han dicho que mejor no se debió de ver embarazado, y que ellos se quedan con ese resentimiento y que están con ese deseo de vengarse ahora porque piensa que les dieron como esa mala vibra. Y les digo, todas esas creencias que tienen culturalmente, claro que les va a afectar a los pacientes. En cuanto a las respuestas físicas, pues tienen insomnio, agotamiento, pérdida del apetito, vacío en el estómago, sequedad de la boca, palpitaciones, falta del aire, opresión en el tórax, nudo en la garganta, dolores de cabeza, debilidad. En las respuestas conductuales, apatía, conducta distraída, aislamiento. Algunas pacientes eh, no quieren que incluso ver a sus familiares porque no saben qué decirles. Incluso algunas mujeres dicen, no me quiero ir a mi casa porque empiecen a preguntar. Capacidad de estar sola o no, llorar, suspirar, atesorar objetos de la persona fallecida, hiperactividad o al contrario hipoactividad, y estar soñando con la persona fallecida.
son algunas de las manifestaciones que se presentan en la etapa del duelo. Hablando de los autores, una de las más reconocidas es Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, y que ella habla de las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, pero realmente la realidad es que estas etapas pueden manifestarse, no tienen un orden, incluso pueden tener regresiones, y llegar a una aceptación es no decir ya lo superé, ya lo olvidé, sino es cuando realmente se dan cuenta de que qué fue lo que pasó, y es a partir de ahí cuando empiezan a trabajar. Hay muchas mujeres que han hecho organizaciones, que han hecho libros, ahorita son activistas en el Senado, en donde a partir de la situación que ellas vivieron, ahora le dieron un sentido a su vida y están buscando cómo poder ayudar a otras mujeres. Hay varios autores que hablan de las fases del duelo. Vemos, generalmente si las vemos, todas las etapas son muy similares, como esta de Davison, que habla sobre la fase de choque, que en la de Elizabeth Kubler-Ross podríamos hablar de una negación, que esta aparece en las primeras horas en cuanto sabe que su hijo ha muerto y se caracteriza por ese aturdimiento de los padres, donde tiene esas explosiones emocionales y muchas dificultades para tomar decisión, pero lo hablan como un mecanismo de defensa en donde en este momento está como organizando todas sus ideas, en donde no entiende qué es lo que está pasando, y es una etapa en donde empieza a poco a poco a sentir realmente lo que está esa mala noticia que le dieron, y empieza a darse cuenta de lo que está pasando. En la fase de búsqueda, los padres pueden mostrarse muy sensibles, intentan buscar respuestas de lo que sucedió, lo que les decía, qué hicieron bien o qué les faltó, qué no hicieron o qué hicieron. Algunas mujeres piensan que porque tuvieron una relación sexual un día anterior y que empezaron a sangrar y eso desencadenó el sangrado y por eso abortaron. O que comieron algo en la noche y que eso les hizo daño y que por eso están en situación de aborto. Entonces lo empiezan a relacionar. Les decía, pueden aislarse socialmente y generalmente empiezan a presentar esos sentimientos de ira y de culpa. Por eso les digo a mis compañeras cuando están atendiendo a estas pacientes, las pacientes incluso pueden mostrarse enojadas, uno les pregunta y pueden estar, no contestan o hablan más. Ellas lo que quieren es también que las escuchemos. Pueden decir que ellos tuvieron la culpa y que por eso están así, que por eso van a perder a su bebé. Entonces son muchas situaciones que es importante escucharlas, que esto lo vamos a ir viendo, que es una parte muy importante, dejarlas que hablen, el personal de enfermería, somos el personal de la salud que estamos más tiempo con las pacientes. Somos los que vamos checándolas, estamos con ellas y empezamos a tener esa comunicación, ese contacto más, y poco a poco podemos ir adentrándonos para que ella se sienta con esa confianza de poder externar todas sus emociones, de nosotros decir cómo va a ser el abordaje, cómo la podemos ayudar, y que ella se sienta de alguna forma más tranquila, que ella no va a estar sola. En la fase de desorganización comienzan a tomar conciencia de la pérdida, se les puede conducir a la depresión, o suelen estar muy tristes, desmotivados, y es donde pueden presentar algunas de las manifestaciones que ya les comentaba. En las fases de reorganización o en la de Kubler-Ross, que habla de aceptación, los padres empiezan a normalizar progresivamente ya su vida y van incluyendo planes al futuro, que también aquí es muy importante toda la consejería que nosotros podemos ir dando para que tengan un embarazo, el siguiente, con toda una atención multidisciplinaria y que no evitar que vuelvan a pasar por lo mismo. Dentro de lo que nosotros no debemos de decirles a estas pacientes es que hay palabras que son muy inoportunas,
pero que también son muy irritantes para los padres, como el decirles que está muy joven y que va a poder tener otros hijos, que fue la voluntad de Dios, que usted ya tiene un angelito en el cielo. Es mejor que ocurriese así porque ya estaba sufriendo mucho en el caso de los bebés de cuidados paliativos. Es mejor que esto ocurriera ahora y no más tarde cuando usted ya estuviese más apegada con su bebé. Quizá hubiese algo anormal en su bebé y algún defecto, y lo mejor fue que murieras mejor. Debe ser más fuerte por sus otros hijos y el tiempo lo cura todo. Y realmente esta palabra del tiempo lo cura todo, lo he oído mucho, pero no es el tiempo, sino qué hacemos nosotros con el tiempo, qué tareas vamos a hacer para nosotros ir avanzando en este duelo. Pero ¿qué sí podemos decirle a la paciente? No hay palabras, realmente no hay ninguna palabra que nosotros podamos quitarle el dolor. Es un proceso que tiene que vivir y le podemos eh, decirle que pues no hay ninguna palabra con la que le quitemos el dolor, pero sí podemos estar con ella para apoyarla, que la vamos a estar acompañando, si podemos hacer algo por ella en ese momento, que estamos ahí con ella, que la vamos a acompañar y vamos viendo cuáles son las necesidades de la paciente, pero también de su familia. Muchas veces ellas quieren estar hablando de cómo han vivido toda su experiencia, desde que les dijeron que estaban embarazadas, y a veces tenemos que darles ese tiempo para que ellas se externen todo eso. Yo sé que a veces tenemos muchas pacientes o muchas cosas que tenemos y que no les podemos dedicar el tiempo, pero realmente ellas necesitan ese tiempo para que sean escuchadas y nosotros detectar cómo la vamos a ir acompañando y cómo le vamos a ir ayudando a esta mujer. Generalmente estos momentos son muy difíciles para la mujer y para el hombre. Y es cómo les vamos a ayudar, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Generalmente una vez que ya la paciente ingresa, ya sea paciente que llega de medicina fetal o de la consulta externa, donde llegó a valoración y detectan donde ya no hay latido fetal o por alguna complicación materna o fetal que se tenga que interrumpir, o cuando ya la mujer decidió que se va a interrumpir su embarazo como las condiciones fetales que ya habíamos hablado, la paciente ingresa a un piso en donde no atendemos mamás con bebés, donde la mujer puede estar tranquila, donde no le inquiete el ruido el llanto de los bebés o incluso de las que estén un poquito más alejadas de las pacientes que se les están checando foco fetal. En el segundo piso, que es en el instituto, atendemos a las mujeres que están por alguna situación, por algún tratamiento o pacientes con pérdida gestacional o mamás que están hospitalizadas y que fallece su bebé en la UCI o en UCIREN. Se cambia de piso al segundo. Ahí puede estar su familia, puede ser su esposo, si ella decide que entre su esposo o algún otro familiar, porque también tenemos muchas mujeres que son madres solteras. Puede entrar incluso una amiga o quien ella decide que esté acompañándola. Generalmente ingresan cuando inician el misoprostol. Algunas de las mujeres que están en situación de aborto se les da la mifepristona, se van a su casa y regresan 24 horas después para que inicie el misoprostol y ahí ingresan con su familiar. Les hablaba anteriormente de la mariposita, el logotipo de la mariposa que colocamos en el pizarrón, y esto con el fin de que todo el personal sepa que es una paciente que requiere una atención más, eh, más humanizada. No quiere decir que las otras pacientes no se atiendan también con la forma humanizada, sino que estas pacientes están muy vulnerables y que requiere toda una atención multidisciplinaria. Y es garantizar ese derecho como pacientes y este proceso de una atención con calidad. Un ambiente donde tenga esa privacidad con su pareja, porque generalmente siempre hacemos al hombre, socialmente el hombre es el más fuerte, es el que tiene que dar esa contención. Y en muchos hospitales o incluso en perinato antes se manejaba, nada más se les daban los informes hasta que se hacía la resolución de ya fuera del aborto, el parto o la cesárea. Y
los hombres se quedaban afuera hasta que alguien les daba esa información, pero nos hemos dado cuenta que es muy importante que la pareja esté con su esposa, dándole, porque ellos también necesitan vivir ese proceso de duelo, y qué mejor que esa pareja esté ayudándoles, que la esté apoyando en los ejercicios, a lo mejor en ayudarle que cómo tiene que respirar, que le esté recordando, o el simple hecho de que estén ahí como esa pareja que necesite esa contención de amor entre ellos y fortalecer esos vínculos. Es una forma también de que ayudemos a que ese vínculo se fortalezca y que conjuntamente estén viviendo ese proceso de duelo. Mantener esa comunicación fundamentada con el respeto y la confianza que ya les decía, y se concretan prioridades a través del proceso de atención de enfermería. Hacemos una valoración, cómo está nuestra paciente. Les decía que por ser un instituto de embarazos de alto riesgo, pues llegan muchos pacientes con muchos diagnósticos que nosotros tenemos que estar muy al pendiente, de acuerdo a su diagnóstico de base, más lo que van a vivir durante el trabajo de parto, que ya de por sí el trabajo de parto es muy doloroso durante este proceso de contracciones, aunado a la parte emocional de la pérdida perinatal o de un bebé que van a ser y que va a ir directo a los cuidados paliativos. Son mujeres que incluso lo refieren que ha sido el parto más doloroso, porque llega un momento en que ya no saben qué es lo más fuerte, sino la parte emocional o la parte física, que es lo que les está dando. Entonces, el poder nosotros también apoyarlas con algunos ejercicios psicoprofilácticos, con medidas no farmacológicas, como son las técnicas de respiración, incluso enseñarle al esposo cómo también que le esté apoyando en conjunto, les enseñamos cómo tiene que ir respirando, fomentar la deambulación, los cambios de posición, que también son muy importantes, masajes en la región lumbar, y que creo que es una parte importante que el esposo se sienta que está ayudando a su esposa con los ejercicios y con esos masajes, así como también los baños de regadera, que hemos visto que les ayuda mucho la presión del agua y el calor, y los ejercicios con la pelota, la aromaterapia y la musicoterapia, que son formas de que podemos nosotros ayudar durante el trabajo de parto y irlos preparando para lo que va a pasar, incluso ir hablando con ellos de cómo hablar o cómo empezar a despedirse de su bebé, o decirle que es el momento en que ya tiene que nacer, porque llega un momento en que la parte emocional y la parte física hay una lucha interna en donde por una parte ya no quiere sentir dolor, pero por otra parte no quiere soltar, no quiere que ese bebé nazca, porque ahí empieza la separación. Entonces, es una lucha que nosotros tenemos que estar al pendiente, estar platicando con ellos, qué es lo que necesitan, y que despidan a sus bebés con ese amor, que les cojan un nombre, porque no es lo mismo, incluso a muchas mujeres no les gustan que les salen de sus fetos, sino es muy diferente que les pongan un nombre y que le hablemos ya con el nombre de su bebé, que se despida, vaya ayudándose ella en conjunto con su esposo. Si es un bebito de cuidados paliativos, irles diciendo de cómo se va a presentar la situación, incluso si ellos se quieren, de acuerdo a su religión y cultura, si quieren llevar eh, alguna de la ropita que ya tenían para su bebé. Muchas de ellas incluso ya vienen ya preparadas, porque ya tuvieron baby shower, ya les tienen ropita. Entonces, algunas de ellas nos comentan si pueden llevar eh, ropita para poder vestir a su bebé en cuanto nazca. Siempre hay una vigilancia estrecha durante la evolución del trabajo de parto en conjunto con el obstetra, para que también la paciente baje oportunamente para su analgesia epidural.
Sin embargo, bueno, a veces son bebés muy chiquititos que también les explicamos a las mamás que puede ser una evolución muy rápida y que puede que nazca ahí en hospitalización y tratamos de calmarlas, que no pasa nada si nace ahí. Ahí las atendemos, ahí incluso pueden ver a su bebé cargarlo y ya después bajan a quirófano a que les hagan la revisión. Cuando nos da ese tiempo de poder bajar a la paciente al quirófano, pues también hay que darle toda una orientación al familiar para que baje con ella. Se le proporciona su uniforme y se le da toda una orientación para que en el quirófano el esposo pueda estar apoyando todavía a su esposa. Incluso en el quirófano sigue la hidratación, siguen los ejercicios, las medidas no farmacológicas. Hay un ambiente, dos ambientes en el quirófano en donde también ingresan las pacientes por por condición de pérdida, aborto o los mamás con cuidados paliativos. En esos cubículos, bueno, le decimos a la pareja que tiene que estar ahí con su esposa y en el momento en que él quiera salir, porque algunas mujeres tienen un trabajo de parto pues más largo, que la pareja pueda salir a comer. Le damos toda la orientación también para que cómo tiene que volver a reingresar. Es muy importante que la pareja y el familiar tenga esa oportunidad de estar juntos en todo el proceso de nacimiento con su hijo, ya que es un tiempo muy intenso para fortalecer esos vínculos, como ya les decía. Aunque es una vida muy cortita, es una vida sumamente rica para amar, pero también para dejar ir, que cambia la vida de los padres. Es un tiempo para que la familia recuerda con un intenso agradecimiento desde el momento del embarazo y esos minutos, horas o semanas que han vivido después del nacimiento. Una vez que nace el bebé en quirófano, tratamos de que ese bebé sea, se limpie, se vista. Incluso tenemos varios donadores que nos regalan de ropita o gorritos y que podamos vestir a ese bebé, así sea un bebé muy chiquito, que la mamá lo vea diferente, que lo vea no en un campo azul, donde antes así se les daba, que incluso a veces tenían manchas de sangre. Es muy diferente para las mamás el recibir a su bebé con una chambrita, con un gorrito, con una cobija de bebé, que no tenga sangre, por eso los limpiamos y les preguntamos a los papás si quieren cargar a su bebé. Algo bien importante, muchos de estos bebés puede ser que hayan llegado ya en fase activa con un embarazo de 22, 23 semanas, que son bebés muy inmaduros y que pues son bebés que no son viables esas semanas y que pueden nacer vivos. El explicarles a las mamás que esos bebés son muy inmaduros y que por más que les hagamos o procedimientos, es nada más lastimarlos, porque esto les angustia mucho a las mamás, el que su bebé nazca vivo y que se lo entreguemos y que lo vea cómo está boqueando. Es muy angustiante para los padres porque piensan que el personal de la salud lo vio vivo y nadie le hizo nada. Pero es muy diferente cuando tiene la información de que su bebé, por lo mismo inmaduro, incluso en el trabajo de parto le podemos decir que su bebé puede que nazca vivo o puede que nazca muerto, pero si llegaran a ser vivo, que es mejor que lo tenga en el pecho, que le dé ella el calor, incluso que le demos algunas gotitas de leche para la hidratación, pero lo más importante, que esté escuchando su corazón, que ese bebé le va a dar esa tranquilidad y que le despida con amor, que tenga todo el confort, todas las medidas de confort que el bebé pueda tener y no invadirlo con procedimientos que no le van a ayudar o incluso que se le hagan, que se canalice o que se intube. Entonces realmente son medidas para estos bebés que ni les va a ayudar y sí lo que vamos a hacer es esa separación que puede tener en esos momentos tan importantes en que mejor la mamá y el esposo puedan despedir a su bebé.
Si ellos quieren bautizarlos de acuerdo a su religión o de acuerdo a su cultura, ellos también pueden hacer. Si a lo mejor es una religión que nosotros no sabemos, es nada más decirles qué es lo que ellos necesitan. Nunca hablarles de que te lo voy a bautizar de acuerdo a mi religión, porque yo ya estoy viendo por lo que yo necesito, no lo que necesitan los pacientes. Alguna vez oía una doctora que decía, lo voy a bautizar y empezó a rezar. Y ellos eran de otra religión. Ellos no dijeron nada, los papás, pero ya después sí dijeron, ahora yo puedo darle el rito de acuerdo a mi religión. Y creo que eso es lo que tenemos que preguntarles. Incluso tenemos una hoja de pérdida perinatal en donde vamos anotando qué religión tiene, si fue un embarazo planeado o no, eh, su nivel académico, porque también es muy importante. Entonces son datos que nosotros necesitamos ir y en esa hoja vamos viendo la evolución durante el trabajo de parto, los medicamentos que se le están administrando y que nosotros podamos tener incluso ahí en esa hoja marca si se le dio la tarjeta. Si vemos en esta diapositiva, se ven unas tarjetas institucionales en donde se les dan las huellitas, ya sea de sus pisitos o sus manitas. Y si también incluso si quieren alguna fotografía, también se les puede proporcionar. Es muy importante que nosotros no decidamos por ellas. Si vemos a un bebito que tiene alguna malformación o que para nosotros lo vemos muy impactante, por ejemplo, un hidrops o alguna patología muy compleja, que nosotros decidamos por la paciente y que le digamos, mejor no lo veas, porque mejor recuérdalo como un bebé, como lo tenías en tu mente. Sin embargo, siempre recordemos que la mamá o el papá siempre lo van a ver con ojos de amor. Y cuando nosotros se los enseñamos, siempre dicen que es un bebé muy hermoso. Entonces, nunca decidamos por ellos. Una vez que la paciente se termina su procedimiento, regresa nuevamente a la sala, a los cubículos que están asignados para estas pacientes. Nunca pasan a recuperación, porque en recuperación hay muchas mujeres que tuvieron a sus bebés y están con ellas, y hay muchos bebés que están llorando. Entonces, para ellas es muy fuerte el tener a un lado de ellas a una mamá que sí tiene bebé y ella no pudo tener a su bebé. Por eso se quedan en esos ambientes. Una vez que se recupera ahí mismo en esa sala, directamente de esa sala pasa a su piso donde estaba y ahí empezamos a ver todo lo que es el puerperio. Hablar de la supresión de la lactancia es también un tema muy importante, que no es una rutina como se ha hecho de ponerles vendaje a todas, el darles también su medicamento para inhibir la lactancia, sino tenemos que hablar cuál es la necesidad de ellas. Actualmente cada vez más también hay información de lo que es la lactancia en mujeres que han perdido a sus bebés, incluso de la donación, aunque la donación también tenemos que ver las semanas de edad gestacional de que haya fallecido este bebé, porque si eh, generalmente cuando son mamás de cuidados paliativos, que donde ya tienen todo una asesoría de la lactancia y que ya saben cómo extraérsela, cómo guardarla, cómo transportarla, cómo entregarla, para ellas es más fácil que quieran donarla, porque es un acto de amor para ellas. Pero si ellas deciden no, también es muy respetable. Pero una mujer que tuvo un aborto y tiene 18 semanas y quiere donar, ahí es muy diferente. Hay que hablar con ella, porque para ella sí sería más traumático el estarse tratando de extraer, porque apenas es una semana en donde todavía no está bien implantada lo que es la lactancia. Menores de 18 semanas pudieran incluso no ponérseles vendaje, pero ahora hemos visto que por indicación médica a todas se les indica vendaje. Entonces también es importante hablarles a ella, cuál es la necesidad de ellas, qué ellas lo que quieren, incluso darles opciones. Eh, Les hablaba de que cada vez hay más opciones, como es la joyería, en donde en un dije ponen una gotita de leche donde se cristaliza y ellas pueden tener eh, ese dije con ellas siempre, o
Algunas mamás que tienen abundante leche, el extraerse cada vez más espaciado, pero también esa lechita, si ellas deciden sembrar un árbol o una plantita, esa leche ponérsela a esa plantita, incluso el ponerle el nombre a ese árbol de su bebé. Entonces, hay muchas formas, situaciones de que podemos hablar acerca de la lactancia. Incluso hay un libro muy bonito de la lactancia que también habla de los testimonios de las mujeres que han perdido a su bebé y que ellos pueden, cuáles son las opciones. Este libro es español. Desafortunadamente todavía aquí en México nos falta trabajar mucho. En el propio también hablamos sobre los datos de alarma y las dudas que tienen sobre el proceso de duelo. Es muy diferente platicar con ellas el proceso de duelo durante el puerperio, porque de alguna forma ya no tienen el dolor, todas esas molestias, y ahorita ya vivieron el estar con su bebé, todas esas emociones que sintieron. Algunas mujeres pueden manifestar más todo esto que vivieron del proceso y cómo van a vivir el proceso de duelo y cómo se van a enfrentar todavía más a lo que son los rituales ya con la familia, el funeral, qué es lo que deciden. Y en cuestiones también de los funerales, las damas voluntarias en el instituto, cuando son foráneas o que son parejas de muy bajos recursos, incluso les apoyan económicamente, ya sea para trasladarlos, solamente cuando es en el área metropolitana, cuando es a otro estado, siempre y cuando les donan cuando son incineraciones. O si ellos por su cultura no quieren que se incinere porque son sus costumbres que tienen que enterrar el cuerpo de su bebé, lo único que les apoyan son en los pasajes. Y pues también darles un plan de alta, hablarles de toda esa importancia, porque también todos los médicos interdisciplinarios, como es genética, como es psicología, la parte tanatológica, la parte de los cuidados de enfermería, todo ese abordaje que ellos necesitan para que vayan a casa y cuándo tienen que regresar para que les dé toda la información, sobre todo en genética. Generalmente les dan 6 semanas y se les da todo este seguimiento para que ellas empiecen a planear, incluso planificación familiar, que también es muy importante, darles toda esta información para que ellas no tengan, para que tengan ese tiempo para prepararse si quieren volverse a embarazar. Y este cuadernillo que se ve aquí en la diapositiva es un cuadernillo donde se les habla qué es un duelo, las etapas del duelo, así como también cómo hablar si hay hermanitos, cómo hablar con los niños, cómo tienen cómo pueden ellas cuidarse, cómo va a ser su autocuidado, qué ayuda pueden ellos tener, cómo afrontar ese sufrimiento. Todas esas herramientas, cómo les pueden servir. Se les da este cuadernillo cuando se van de alta, así como también una hoja de bibliografía que ellas puedan consultar, grupos de ayuda, que es bien importante que se lleven con toda esta información. Algo bien importante para ellas también decirles que cómo ellas deben de acercarse a sus hijos si tienen más y también con la familia. Muchas de ellas tienen el temor de decir, cómo decirle a su mamá o a su papá, porque a lo mejor están enfermos y que mejor van a sentir como si no hubiera pasado nada. Pero también les decimos que es importante que toda la familia, que no se les oculte a nadie de lo que están viviendo, porque algunas tratan de ocultarlo. Pero les decía que es cuando llegan al funeral y que es más fuerte para ellos cuando no les dan toda esta información y cómo previamente tienen que ir preparando si hay niños y a la demás familia para que no sea un shock más fuerte cuando lleguen a todo lo que es el funeral, a lo que se va a enfrentar la mujer, qué es lo que va a hacer con la ropa, que también es algo que nos cuestionan. Yo tengo mucha ropita y ahora qué voy a hacer. Entonces les digo, deja que pase un tiempo. Después tú vas a tomar la decisión si quieres donarla, si quieres guardarla, pero es tu decisión. Y bueno,
En la diapositiva, en esta diapositiva, bueno, también damos ese acompañamiento en las áreas neonatales en el caso de cuidados paliativos. Muchas de las mujeres que están hospitalizadas fueron partos o cesáreas, en donde tienen que bajar a las áreas neonatales para ver a sus bebés y que el que tengan ese acompañamiento también de poder acompañar nosotros como personal de enfermería o yo que, por ejemplo, que estoy realmente en el programa, acompañar a esas mujeres a entrar a una terapia intensiva es bien importante, que tengan toda la información en qué se van a enfrentar, cómo deben de entrar a una terapia, dónde está la cunita. Generalmente cuando nosotros llegamos a un lugar desconocido nos causa angustia, nos causa estrés, pero cuando ellas tienen toda esa información y si hay alguien que las pueda acompañar, de verdad que les ayuda mucho a disminuir esa ansiedad y ese estrés. Cuidados paliativos neonatales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para los niños consiste en ese cuidado activo y total del cuerpo, mente y espíritu del niño con una enfermedad que amenaza su vida o la limita y que debe de cubrir igual tanto las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales del paciente y de la familia. Y se trata de una atención integral, coordinada que puede extenderse en días, meses o incluso años. Por eso es importante cuando a los papás se les habla de cuidados paliativos, darle toda la información precisa que ellos necesitan, porque va a depender de la patología de base que tenga este bebé, cuál es el tiempo que van a durar. Tenemos muchos bebés, sobre todo los bebés de neuro, que son bebés que pueden durar años. Y si nosotros les hablamos de cuidados paliativos y no les explicamos bien lo que son los cuidados paliativos, o cuando se les habla directamente, que generalmente es la doctora de neonato, que les da todo el panorama de lo que son los cuidados paliativos, es no decirles que es donde ya a los bebés no se les va a hacer nada, al contrario, es todo lo que se le puede ofrecer a ese bebé, todos esos cuidados que ese bebé requiere y que ellos tengan la información de que puede durar días, pero también incluso puede durar meses o años, porque ellos tienen la idea de que tienen cuidados paliativos y que van a morir en corto. Pero hemos tenido pacientes que para ellas se les ha hecho muy pesado, porque también la atención primaria o de cuidador primario, para ellos es muy fuerte. Y algunas mamás me han comentado, es que me dijeron que era de cuidados paliativos y el bebé no se muere. Pero recordemos que cuidados paliativos no es que el bebé se esté muriendo, sino es esa atención que nosotros les vamos a dar, esas medidas que nosotros vamos a darle para mejorar su calidad de vida. Los neonatos que requieren cuidados paliativos son los niños nacidos en el límite de la viabilidad, que en el instituto es por arriba de las 26 semanas. Las anomalías congénitas incompatibles con la vida, neonatos con enfermedades que no responden a los cuidados intensivos y que previsiblemente morirán en corto plazo, y los neonatos que pueden llegar a sobrevivir con dependencia permanente de soporte vital invasivo. Tenemos muchos bebés, incluso tenemos una pequeña que ya rebasa el año y medio y que no ha podido irse a su casa por todo lo que el bebé requiere, y que algunos de los bebés sí se logran ir a cuidados paliativos en casa y se les lleva un seguimiento por los neonatólogos en seguimiento pediátrico, pero también generalmente se refieren a otras instituciones donde tengan cuidados paliativos. Cuando no hay una esperanza de curación, el objetivo esencial del tratamiento ya no consiste en prolongar la vida, sino asegurar la calidad de vida posible, dándole toda esa asistencia total que el bebé requiere. Factores que estresan mucho a los papás es esa separación con su recién nacido. De ahí empieza, como les decía anteriormente, esos duelos, el duelo por tener a un hijo con alguna condición de enfermedad o patología, esos diagnósticos y tratamientos de los médicos, estancias prolongadas, preocupación por la tecnología y todos esos procedimientos. Creo que a todos nos angustia cuando entramos a un lugar que no conocemos. Mucho de los papás. Es un impacto tremendo el llegar a un área donde hay mucha tecnología, hay muchas alarmas,
Hay bebés con muchos procedimientos y que a ellas les angustia mucho. El saber que se le esté tratando el dolor, ellos piensan que se les está invadiendo con a veces ven a sus bebés, son tan pequeños que tienen los aparatos, el sensor para el monitor, todos los pegotes, la fijación del ventilador. Entonces son bebés que incluso están con fototerapia, que no se les ven los ojitos y que ellos están angustiados y piensan, y cuando uno les empieza a explicar detalladamente para qué es por qué les están monitorizando los signos vitales, por qué tiene el sensor de la saturación, por qué tiene cubiertos sus ojitos, por qué tiene la luz, por qué suenan las alarmas, por qué no podemos abrir tan bruscamente las incubadoras. Cuando ellos tienen toda la información, les damos esa seguridad a los pacientes y no se sienten culpables, porque incluso a veces el hecho de tocarlos y suena la alarma, ya se sienten culpables porque su bebé se está deteriorando porque lo movió. Entonces, el que ellos tengan toda esa información les va a dar más confianza y les va a reducir esa angustia. Riesgos de complicaciones o incluso fallecimiento del bebé, experiencias prenatales y perinatales y factores personales y económicos. Recordemos que pues muchas de estas mujeres tienen hijos en casa y que también ellas por estar en el hospital pues no pueden atenderlos, así como también pacientes que no han tenido una recuperación, incluso son pacientes que se van de alta y en la tarde ya están en las áreas neonatales visitando a sus bebés y que no tienen una recuperación y que aparte ellas, les decía, tenemos muchas pacientes con preeclampsia o alguna situación de cáncer, de insuficiencia renal y que están con tratamientos, o incluso algunas pacientes que están en terapia intensiva y que están muy angustiadas porque no han podido ver a su bebé. Y los neonatólogos, pues bueno, les dan información para que los pacientes también les disminuya toda esa angustia que tienen. Dentro de las intervenciones de enfermería, pues contemplamos las siguientes vertientes. Uno, que son los cuidados básicos generales, los cuidados preventivos, los cuidados sintomáticos y el manejo del dolor, la atención centrada en la familia y el manejo del duelo, algo de lo más, creo que lo más vulnerable es la fase agónica y el acompañamiento durante la muerte del neonato. En los cuidados básicos generales están encaminados a valorar las necesidades del neonato y a proporcionarle el máximo confort en cada momento, como son la termorregulación, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, la hidratación, la higiene, mantener la integridad cutánea, sobre todo en los prematuros extremos que son muy delicados, respetar el reposo y el sueño, suspender tratamientos y intervenciones innecesarias. Uno de los principales factores estresantes para los neonatos es ese ruido ambiental, las luces continuas, la alteración del ciclo circadiano, la manipulación constante a estos neonatos, la invasividad de los procedimientos, el dolor, la exposición prolongada al oxígeno, las posturas prolongadas y la separación de los padres. ¿Cómo podemos favorecer el confort a estos neonatos? Pues el objetivo es conseguir ese entorno que sea más tranquilo, lo más posible, donde ellos se sientan confortables, que tengan esa intimidad, ese respeto, esa dignidad del recién nacido y de su familia. Tener un espacio confortable, evitar estímulos visuales y auditivos, disminuir las alarmas de los monitores, reducir las manipulaciones innecesarias, favorecer la entrada de los familiares en horarios flexibles, situar al recién nacido dentro de un nido ajustado y darle contención, y los cambios de posición, como es el reloj postural. Otra de las funciones específicas es los cuidados preventivos, que esto vamos a tratar de evitarles problemas que con frecuencia a estos bebés les ocasionamos, como son lesiones en la piel, que les decía, entre más prematuro sea,
su piel es más inmadura y podemos provocarle más daño, incluso con las fijaciones en la toma de muestras, los sensores, las fijaciones. Entonces, debemos de tratar de evitar, aún ya que tienen su patología, evitar complicaciones o prevenir que no tenga esas complicaciones. Sangrados, por mencionarles algunas, así como también los cuidados sintomáticos que se van presentando de acuerdo a cada patología, es intentar y resolver o paliar esos estados patológicos que se van apareciendo, como son la disnea, la micosis, úlceras, constipación abdominal, por mencionarles algunas. Y algo que es bien importante es el manejo del dolor, que también en las áreas neonatales se manejan por escalas del dolor, las medidas farmacológicas, pero también las no farmacológicas. Generalmente las medidas farmacológicas, bueno, son indicadas por los médicos. Nosotros como personal de enfermería solamente las administramos. En las no farmacológicas, donde ahí sí podemos nosotros buscar las alternativas de acuerdo a cada paciente, como las modificaciones del ambiente, como limitar el ruido ambiental, estipular las horas contacto, la hora penumbra que se realiza en horas estipuladas para que incluso se apaga la luz, para que esos bebés descansen. Generalmente es después de que estuvieron con sus papás y se les dio su alimentación, para que ellos tengan esos momentos reparador y de sueño donde no los molesten. Claro, si es un bebito que requiere una atención, pues ahí sí se tendría que darle lo que requiere el bebé. Las medidas posturales, como facilitar el contacto con los padres, favorecer el método canguro, los masajes terapéuticos. Y creo que tanto para el papá y como para el bebé, el contacto piel a piel es de los momentos más bonitos para ellos. Incluso a veces les digo que es la hora feliz, porque el bebé se está muy tranquilo, está escuchando el corazón de la mamá, que es lo que ellos más conocen, el sentir ese calor, el sentir el olor de la mamá cuando habla, el oír al papá. Entonces son momentos muy importantes, incluso muchas veces cuando ya los papás, sobre todo en las terapias, en la UCI, en la terapia intensiva, en donde tuvieron largos tiempos de que no podían cargar a su bebé. El día en que lo pueden cargar, hasta lloran los papás de esa emoción tan tremenda que les da cuando pueden tener ese contacto con su bebé. Medidas de distracción como la musicoterapia, las voces suaves, que no hay mejor música para los bebés que es la voz de la mamá. Esos estímulos olfativos que también se les puede proporcionar, y el olor de la leche o el olor de la mamá, que también es algo que les agrada mucho a los bebés. La succión no nutritiva antes y durante de los procedimientos, la lactancia materna, que en el instituto abogamos mucho por la lactancia, sacarosa y glucosa oral, y también la calostroterapia, que es muy importante. Dentro de la atención centrada en la familia y el manejo del duelo, pues atendemos las necesidades de los padres, de los familiares, ofreciéndoles ese soporte emocional que necesitan. Como ya les decía, el que ellos estén informados, el que ellos los podamos integrar, incluso con algunos cuidados, que se involucren en algunos cuidados, explicarle la tecnología, ayudarles a que, qué es lo que más les estresa, el, el decirles cómo tocar a su bebé, cómo se pueden acercar con ellos, cómo pueden acariciarlo, que le hablen, que les cojan un nombre. Incluso se les coloca una tarjeta con su nombre en donde ellos pueden ponerle alguna palabra de motivación o algo que ellos les salga de su corazón. Y hay frases muy bonitas en esas tarjetas. Y son tarjetas también institucionales donde tiene un mensaje de que eres eh, una reina, un rey, que es muy fuerte. Entonces, realmente esto también motiva mucho a los papás, pero también les estamos dando su identidad a cada uno de estos bebés. Una parte que es creo que de la más sensible es cuando vemos a los papás que están muy angustiados
porque su bebé cada vez se está deteriorando o que está, pues les dieron la noticia de que, o el aviso de gravedad, o, o que su bebé ya entra a cuidados paliativos cuando son bebés que no tienen, a un inicio no entraron a cuidados paliativos, pero como les decía, son bebés que muchas veces se van complicando. Lo paliativo con lo curativo siempre van de la mano. A medida que lo curativo va mejorando, lo paliativo va saliendo, o al contrario, cuando lo curativo ya cada vez con tratamientos ya no hay nada que ofrecerle a este bebé, entra más lo paliativo. Cuando son diagnósticos que, que desde la etapa prenatal se habló con los papás y se les dijo que puede ser que duren un tiempo, ellos se ingresan ya con la firma de cuidados paliativos, pero algunos de los papás que están en las terapias intensivas son bebés que a medida que se van complicando es cuando empiezan a hablarles de cuidados paliativos. Creo que una parte que les decía que es de las más sensibles es cuando ese bebé está en agonía, cómo apoyar a los padres en esos momentos, o incluso cuando se les da el aviso de gravedad y no están los papás y que el bebé fallece, es preparar ese bebé, manipularlo con mucho cuidado y respeto, dejarlo en una cuna radiante, en donde cuando lleguen los papás todavía sienta ese calor de ese bebé. Si nosotros lo dejamos sin ese calorcito, incluso a veces es importante poner el campo como en quirófano cuando se va a recibir a un bebé, y calentar la manta, envolver a ese bebé y dárselo a su mamá. Incluso les decía yo mucho que en esta etapa las mamás tienen el olfato muy sensible, y si nosotros le agregamos a la sabanita una gotita de esencia o incluso el talco para bebé o perfume de bebé, ellas van a captarlo y es algo que les va a ayudar en su duelo. Que no se queden con ese olor a sangre, el olor al alcohol, al isodine, sino ellos van a recordar siempre ese olor con más agrado e incluso les va a ayudar en su duelo. El entregar al neonato con los padres previamente hay que pedirles, hay que limpiarles todas las secreciones, quitarles todas esas fijaciones y adhesivos. Nunca hay que darle su bebé ya amortajado. Creo que es un impacto muy fuerte. Alguna vez me tocó ver cómo le entregaban a su bebé a la mamá y ya incluso con tapones en las narinas. Entonces, para ellos es muy fuerte, de verdad. Aunque esté sangrando, es limpiarlo, dárselo a la mamá. Si ella quiere ofrecerle, si quiere bañarlo, si quiere vestirlo, si quiere incluso bautizarlo, darle la bendición, o anteriormente también se les puede dar la oportunidad de que si ellos quieren llevar algún capellán o un padre para que los bauticen, también se les da ese permiso. Y creo que una parte bien importante es el que puedan entrar los familiares. Creo que en la diapositiva anterior vemos algunas diapositivas en donde entran los familiares, poder conocer a ese bebé, porque muchas veces son bebés que tienen estancias prolongadas y que solamente los conoce la mamá y el papá. El que puedan entrar los abuelos, el que puedan entrar los hermanitos con una preparación previa también a estos niños y con toda la seguridad para que puedan conocer a sus hermanitos, a su hermanita o hermanita, y que no lo conozcan ya hasta que está en el funeral. Creo que esto les ayuda mucho también a toda la familia, el poder tomarse fotografías, el, el que ellas puedan preparándose anticipadamente en todo este proceso que pueden vivir, y el permitirles y acompañar a su hijo en todo el tiempo que ellos deseen. eh, una vez que ya prepararon a su bebé, que ya lo vistieron, que ya lo bautizaron, darles ese tiempo de privacidad para que ellos estén como pareja o como familia. En la UCIN hay un lugar un ambiente que es para los cuidados paliativos y que tiene dos puertas donde los papás no entran a la terapia intensiva, sino entran por una
puerta lateral y ahí puede entrar toda la familia. Ojalá tuviéramos más salas como esa, porque a veces tenemos muchos bebés de cuidados paliativos y que a veces se tiene que usar también como un lugar de aislamiento, pero lo ideal es que los papás tengan toda esa privacidad, que puedan estar como parejas. A veces el personal de la salud está con ellos y no dejan que ellos puedan externar todo eso de lo que tengan. Entonces, ¿qué más que con la familia que estén ellos, que puedan entrar incluso los papás de ella o los papás del señor, que puedan estar como familia y decirle siempre que a los papás, darles a su bebé y decirles también que ellos nos van a decir cuándo nos lo van a regresar, porque si no ellos sienten como que se los arrebatamos. O también es importante decirles que entre más rápido agilicen los trámites, más rápido van a poderse llevar ese bebé. Porque si nosotros les decimos que pueden quedarse el tiempo que quieran con su bebé, pueden pasar el turno completo con su bebé cargando y no lo quieren soltar. Entonces también cuando nosotros les decimos que para que agilicen los trámites más rápido y se lo puedan llevar, y darles a lo mejor 15 o 20 minutos o que ellos no lo entreguen, es como ellos pueden desprenderse más rápido de su bebé porque lo que ya quieren es llevárselo. Y algo que les angustia mucho, muchas mamás me han dicho, que no quieren que estén mucho tiempo en un lugar frío como es patología, que si pudieran evitar incluso que entren a patología, sabemos que es como una normativa en el instituto porque tienen que hacer todos los trámites para entregarles el cuerpo a los señores y hacer todos los trámites que son el acta de defunción, pero es algo que les preocupa, de que están en un lugar frío, que van a sentir frío, y es también momento de hablarles de que, bueno, su bebé falleció, que ya no siente eso, ese frío, que, que su bebé, aunque ya no está físicamente con ella, siempre va a estar. Mientras recuerden a su bebé, siempre lo van a estar en su corazón, en sus pensamientos, y que hablarles también incluso de cuando son bebés que tienen algunas malformaciones y que son mujeres que tienen más hijos o que tienen piensan volverse a embarazar, hablarles de la importancia de lo que es la autopsia, porque también les va a dar muchos datos importantes para ellos, para un siguiente embarazo. Y bueno, pues también favorecemos mucho lo que son los rituales, de acuerdo a su cultura, favorecemos la generación de recuerdos, eh, porque esto les va a permitir reconstruir los recuerdos sobre la existencia de este bebé. Generalmente cuando ya tenemos que es una paciente que se abordó desde su ingreso, que se le dio todo el abordaje en piso, en quirófano, y que su bebé está ahora en las áreas neonatales, siempre les tomamos las fotografías cuando su bebé cuando nació, o incluso cuando ya está en hospitalización. Los bebitos de cuidados paliativos pueden ir a cualquier área neonatal, ya sea en la terapia intermedia, en la de mínima invasión, en la terapia intensiva, o incluso pueden ir hasta el alojamiento conjunto, que generalmente son los bebitos que van de alguna cardiopatía como hipoplasia del ventrículo izquierdo, que son bebés que una vez que nacen les vuelven a hacer una ecografía para que más certeramente nos digan si ese bebé se va a ir a cuidados paliativos en casa o que si ese conducto ya está cerrando y va a fallecer en el instituto. Entonces, todos esos momentos de cuando nace su bebé es tomarle en vivo, que cuando está vivo su bebé, buscar la forma de que el bebé parezca que esté dormido, que si, por ejemplo, de los gemelares, como vemos en esta fotografía institucional que se les da a los papás, este caso fue de unos gemelos donde una falleció porque tenía una hipoplasia de ventrículo izquierdo, pero los papás lo que querían era que ellas estuvieran juntas, tomarles una foto donde estuvieran juntas. Una de ellas falleció a los 40 minutos de haber nacido y la otra sobrevivió. Entonces, les decía, son de los duelos complejos porque no se permite ni estar tristes ni estar contentas, que ellas se sienten culpables cuando ven a su bebé que uno está bien y que el otro falleció. Entonces, son unos duelos que son un poquito más complicados todavía.
Entonces, les decía de que pueden ir a cualquiera de estas áreas y estos bebés que se van a cuidados paliativos en casa es también, ya sea en las terapias neonatales que están, que se van a ir a casa a los cuidados paliativos, es darle toda la información, todo lo que son los cuidados, que ellos empiecen a saber cuál es lo normal y cuál es lo anormal, cuáles son los cuidados, incluso muchos de ellos se van con algunos procedimientos paliativos, como son las gastrostomías, las derivaciones ventriculares, que a veces ellos tienen, los papás entran en confusión porque les hablan de que no hay que hacer procedimientos invasivos. Sin embargo, cuando les hablan de estos procedimientos que son paliativos, esto también habla de una mejor calidad en casa, que tengan ellos, que se puedan ir a casa, pero tienen que irse ya capacitados para que ellos puedan atender a sus bebés. Si no, también son momentos muy angustiantes para los padres, sobre todo cuando los bebés empiezan en agonía y que muchas veces que nosotros, si nosotros les damos toda esta información, podemos evitar incluso algunas situaciones como el que tengan cerca de su casa algún lugar donde una vez que salen del instituto, sobre todo cuando no están tan cerca del instituto, que puedan ellas ir a algún hospital pediátrico donde sepan que es un bebé de cuidados paliativos y empiecen a atenderlo por si le llevan ahí seguimiento, porque muchas veces de estos bebés de cuidados paliativos cuando van a casa y están en agonía, corren a alguna institución. Estos bebés que le pudieron haber dado esa atención de cuidados al final de la vida en casa, corren y en el transcurso de que van al otro hospital, los bebés llegan a fallecer, llegan al otro hospital, ahí los intuban, les hacen maniobras, hay una separación y finalmente a los papás los detienen hasta que hacen las averiguaciones. Y esto es muy alarmante que siga pasando esto porque los papás necesitan estar con su bebé. Y cuando nosotros les damos toda esta información, ellos pueden estar, es que va a ser muy difícil que les diga que estén en su casa. Yo creo que muchos de los papás se angustian al ver a sus bebés, pero cuando nosotros les damos toda esta información, es que ellos estén preparados y que si tienen algún médico incluso que puedan darles todo este apoyo o incluso vía telefónica, algunas neonatólogas les van diciendo qué es lo que pueden hacer cuando están en agonía o incluso nosotros como el área de la parte tanatológica o los cuidados al final de la vida, también apoyarlos a los papás. Entonces, entre ellos estén más informados, van a poder apoyar más a sus bebés. Este es un testimonio de, de una mamá que tuvo a su bebito en la terapia intermedia, en donde su bebé nació con una trisomía, en donde dice la mamá que hoy es un día muy especial para nuestra familia. Nuestro pequeño ángel ya está al lado de Dios, se quitó sus zapatitos para ponerse sus alas. Le damos gracias a Dios y a ustedes por ese gran amor hacia nuestro pequeño Rubén Emanuel. Gracias por sus oraciones y a su ayuda. Gracias a nuestro Señor y a la fortaleza, fe y gran amor de nuestro Hijo que pudimos disfrutarlo por 122 días en las cuales sentimos su calor, lo abrazamos, lo besamos, lo vimos llorar, sonreír, enojarse, ser feliz. Rubén fue y es y será inmensamente amado por la eternidad. Si vemos todas estas cosas que estos mensajes que nos dan los papás también, a nosotros nos ayudan mucho porque es dar lo mejor de nosotros para atender, para apoyar a estas mamás que también están en esos procesos de duelo. Y incluso en una de las diapositivas anteriores veíamos algunas cajitas de recuerdos en donde están hechas por mamás que tuvieron algunas pérdidas. Algunas mamás que les hemos dado estas cajitas para que tengan ahí, que generalmente tiene un portarretratos, una velita, una pulserita para la mamá o para los hermanitos, y que tiene un muñequito para cada, para los hermanitos como un regalo. Todo esto es muy significativo para los papás. Incluso alguna de las que les regalamos, ella dice que ahora es, ella también quiere hacer lo mismo cuando recibió la cajita y ahorita ella
quedó de regalarnos también otra cajita para otra mamá. Entonces, cuando ellos pueden hacer, hacerles un homenaje a estos bebés, ya sea apoyando a otras mujeres, como es a veces deciden ellas donar su ropita o el entrar a grupos de apoyo, que les digo cada vez hay más afortunadamente, cada vez más está haciendo más programas en estas instituciones en donde se requieren y que nosotros podemos apoyarlos, acompañarlos y enseñarles o darles todas las herramientas para que ellas puedan tener un duelo más sin complicaciones, se podría decir. Dentro de las conclusiones, pues las familias que se integraron a este programa lograron experimentar una paternidad amorosa, fortalecieron un vínculo como pareja y familia, despidieron a su hijo en la muerte en un ambiente protegido y respaldado por un equipo de profesionales atentos a sus necesidades, les permitió vivir el momento del fallecimiento con tristeza, pero en paz. Elaboraron un proceso de duelo filial y saludable, sin sentimientos de culpa. Los padres, al haber dado todo por cuidar a sus hijos, se sintieron tranquilos, unidos y esperanzados. Por otro lado, los recién nacidos que ingresaron para cuidados paliativos se encontraron acompañados del cariño de su familia y con un digno cuidado de un equipo de profesionales que los acompaña durante todo este proceso. Al inicio de la ponencia probamos este video, pero creo que no se escucha el audio. No sé si alguien me puede decir si se escucha. No, no se escucha. Si quieres ponle play, pero no se escucha. Sí, justo comentan en el chat que no se escucha. ¿Podrías encender tu micrófono, por favor? Porque se quedó apagado. Perdón, no me fijé que lo apagué. Bueno, este es un video de un testimonio que desafortunadamente, bueno, pues no lo pudimos activar desde el inicio, pero ellos se externan de cómo ellos vivieron el acompañamiento, en donde el Señor daba su punto de vista, cómo él vivió al entrar a un quirófano, que en su vida había entrado a un quirófano, pero que con el acompañamiento y con toda la información que se le dio, pudo despedir a una de sus bebés con todo el amor, pudo estar en los momentos en que dio su último suspiro, que le pudo abrazar, que le pudo besar y que pudo estar también con su otra gemelita y con su esposa y que se le pudo tomar una fotografía, que era lo que ellos querían. Realmente el que ellos puedan externar qué es lo que quieran, incluso algunos de los familiares decían, yo no quiero fotografías, pero lo único que quiero es que todos los que estemos aquí en el quirófano le demos un aplauso en homenaje a nuestro bebé. Entonces, realmente es qué es lo que ellos necesitan y cómo, porque habrá papás que no quieren fotografías, habrá papás que no quieren las huellitas, sin embargo, es un momento que ellos tienen como, están todavía en shock y después vienen al instituto o días posteriores, vienen por a ver si tenemos algo de recuerdo que les podamos dar. Por eso es que muchas de las ocasiones tomamos las huellitas, fotografías no, si ellos dicen no, es no, pero las huellitas a veces sí las tomamos, les ponemos el nombre, porque a veces ya cuando están en piso quieren sus huellitas y a veces los bebés ya se los llevaron, ya los entregaron, ya entregaron los cuerpos y es más difícil, sobre todo a las mamás que se quedan hospitalizadas por alguna condición de salud. Bueno, este también es otro video que les quería pasar, una canción que está hecha por una cultura mixteca en México, en donde es, eh, es un colibrí, se llama así, es Maribey Ceiba, si ustedes la pueden escuchar. Es una canción muy hermosa donde habla
de un bebé que falleció tempranamente, pero lo representan con un colibrí, que es como la parte espiritual, que incluso podemos hablar también con ellos de esa parte de conexión, o de acuerdo también de sus creencias, que ellos lo que piensan que hay atrás de la muerte, el, el contactarse con esos bebés o sentirlos. Y esta canción está muy bonita, espero que la escuchen, no se las puedo pasar porque no pudimos abrirlo, pero bueno, ya para finalizar, pues realmente no podemos aliviarles ni quitarles ese dolor de su pérdida, pero sí podemos acompañarles, podemos ayudarles a sentir que no están solos en estos difíciles momentos y apoyarlos en qué es lo que necesitan. Decía, si quieren ellos algún recuerdo, fotografía, si quieren que se les da el instituto, el instituto les da su fotografía institucional, las huellitas que nos realiza el Departamento de Diseño y Imagen, así como varias donadoras, las damas voluntarias, que también nos regalan gorritos muy pequeñitos, ropitas, sabanitas, porque esto le da la parte de respeto, la parte de homenaje. El día 15 de octubre se le hace un homenaje a todas estas pérdidas gestacionales y si ustedes se dan cuenta también, a nivel mundial, eh, se hace un homenaje en este día en donde se eh, pintan de colores los monumentos en rosa y en azul. Incluso en algunos lugares ya tienen lugares, parques específicos para que los padres puedan llevar notas o cartas de sus hijos que fallecieron. Entonces, aquí en México también nos hace falta mucho trabajar. Afortunadamente, incluso ya hay salas, no sé si han oído de la Sala Mariposa en Guadalajara, grupos de apoyo más en el duelo, y que también es algo que nosotros debemos de enterarnos para poder apoyar a los papás y recomendarles estos grupos. No sé si quiera alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Hola, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Creo que es un tema bastante amplio. Creo que una sesión es un tiempo muy corto para una ponencia con un tema que creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta todavía mucho trabajo abordar y sobre todo la parte de apoyar, ¿no? A veces creo que no es el hecho de que no podamos, sino que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no tenemos tiempo para preguntas. En realidad, la mayoría de lo que hay en el chat son felicitaciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que han trabajado en el instituto, lo que ustedes han logrado para apoyar a los papás y a hacer este momento tan difícil para la familia un poco menos doloroso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Eh, Les agradezco a todos los asistentes su participación, el estar aquí durante prácticamente 2 horas y pues nos vemos en nuestra siguiente sesión del mes de marzo y veo muchas preguntas acerca de la constancia. Ya estamos en eso para poder ya este año tener acceso a las constancias y pues les agradecemos que siempre estén con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Recording.